Bienvenidos un miércoles más a los streamings del Instituto Europeo de Emprendimiento. Yo soy Susana Burgos, periodista, profesora de comunicación audiovisual, y luego pues estoy aquí esta tarde por Portavoces, que es la empresa que he creado y que se dedica a formar a hombres y mujeres de empresa en técnicas de comunicación. Luego os hablaré con detalle quiénes estamos detrás de Portavoces y a qué nos dedicamos, qué os ofrecemos. Pero antes que eso, me interesa mucho más que os grabéis a fuego, por favor, el mensaje de que por fantásticos que seáis, por talento que tengáis, por bien que trabajéis y por magníficos que sean los productos o los servicios que habéis puesto en el mercado, si no lo comunicáis bien, si no estáis convenciendo a los inversores, a los clientes, potenciales clientes, estaréis haciendo muy poquita cosa. El lema que tenemos en Portavoces es casi como el grito de guerra, digo yo, en nuestra empresa, es que si no lo cuentas bien, da igual lo que hagas. Y eso se cumple en todos los casos, en empresas grandes, medianas, pequeñas, sea cual sea la actividad y sea cual sea la fase de la vida empresarial, en compañías ya consolidadas y en negocios como es el caso que están en fase de startup todavía. Seguro que admiráis, igual que yo, a grandes empresarios como Jeff Bezos de Amazon, Richard Branson, fundador de Virgin, el mismísimo Steve Jobs. En España, si queréis, Juan Roig, presidente de Mercadona, que es un hombre que siempre habla en titulares. Si os fijáis, lo que tienen en común estos grandísimos empresarios es que todos comunican de maravilla. Todos utilizan a los medios de comunicación, en el buen sentido de la palabra, para hacer llegar su mensaje corporativo a los clientes y potenciales clientes. Y si me permitís, nos vamos a fijar en la figura de un enorme comunicador y un enorme estratega de la comunicación que fue Steve Jobs. Yo como periodista no le tengo especial cariño a este hombre porque era un descomunal manipulador. Si me pongo el gorro de periodista en estos momentos, pues tengo que deciros que Steve Jobs manejaba los hilos de una manera un tanto oscura. Los hilos de la información hablamos. Sin embargo, era muy eficaz. Su estrategia le funcionó y su estrategia funciona. No os digo que utilicéis las peores armas de Steve Jobs, pero sí que os quedéis, por favor, con las principales virtudes y las apliquéis a vuestro caso particular. ¿Qué hacía Steve Jobs? Pues, por ejemplo, era muy hermético. Apple no estaba continuamente lanzando noticias en los tiempos de Steve Jobs, tampoco ahora, porque se ha mantenido bastante la estrategia, aunque no tenga nada que ver el nuevo gestor o los nuevos gestores con el fundador de la marca de la manzana. Steve Jobs sabía que si estaba continuamente comunicando no podía dar los enormes golpes de efecto y los enormes campanazos que daba cuando nos presentaba el iPod, el iPhone, el iPad o la animación de Pixar. Lo que pasa, claro, que eso era cuando Apple ganaba miles de millones de dólares. Al principio, Steve Jobs, igual que vosotros, igual que yo, se empeñaba en ser visible y en tener a los medios de comunicación escuchándole, ¿no? Y al principio cuesta mucho trabajo. ¿Y qué es ser visible y cómo se consigue eso de ser visible? Pues buscando a periodistas aliados. Tenéis que buscar esto como en todo, la clave está en el trabajo, el secreto de la comunicación siempre es trabajo, trabajo y trabajo. Y tenéis que buscar a los periodistas en vuestro campo que puedan entender cuál es vuestra visión, la visión de vuestro negocio, el objetivo y la misión que os planteáis cuando lanzáis un producto o un servicio, la necesidad del mercado que estáis cubriendo, y eso hay que hacerlo, insisto, buscando a periodistas de cabecera. Steve Jobs tenía a Walter Mossberg, que en la biografía de Isaacson dice que le traía por la calle de la amargura, bueno, a él y a otros más, y a muchos blogueros, ¿no? Walter Mossberg trabajaba en The Wall Street Journal, no sé si lo sigue haciendo ahora, y bueno, pues un periodista de referencia en materia de tecnología en todo Estados Unidos. Y por lo visto le perseguía mañana, tarde y noche Steve Jobs hasta el último de los momentos, porque Jobs no delegó jamás ni la estrategia ni la comunicación. Hasta el final de sus días se estuvo preocupando él personalmente de esas dos cosas, ¿no? Que desde mi punto de vista son prácticamente una. Estrategia y comunicación van intrínsecamente unidas. Entonces, por favor, buscad periodistas a los que podáis recurrir, periodistas de confianza. ¿Y cómo os ganáis la confianza a un periodista? Pues su materia prima, la materia prima de su trabajo, que no es otra que noticia. Tenéis que convertirlo todo en noticia para que os escuchen, para que los periodistas os escuchemos. Eso exige también esfuerzo, un poquito de técnica, pero os aseguro que si pensáis siempre en clave de contenidos,
tendréis mucho ganado. Luego hacía una cosa Steve Jobs que yo no haría nunca y que no os aconsejaría jamás que hicierais, que es que cuando le ponían verde, cuando alguien no entendía el mensaje corporativo de Apple, él criticaba a los periodistas y era tremendamente beligerante. No entréis en conflicto, el conflicto, como en cualquier ámbito de la vida, pues siempre es mal consejero. Si un periodista no os hace caso, pues dejadlo estar, que cuando tengáis éxito y cuando vuestro producto funcione, ya se darán cuenta de que se equivocaron en su momento, de que les falló la intuición, y ya veréis cómo seguimos los periodistas. Luego, ¿qué más hacía Steve Jobs? Pues manejar los hilos de la comunicación con mucha sutileza, manejar las filtraciones. Tener cuidadito con esto, porque los periodistas no nos chupamos el dedo y además estamos muy ocupados siempre, tenemos mucho trabajo. Vuestra empresa para vosotros es la única. Para un periodista que se dedique a la economía y las empresas, son infinitas las empresas a las que tiene que hacer caso y las notas de prensa que tiene que leer y los dosieres que tiene que buscar, ¿no? Entonces, Steve Jobs, os digo que llevó hasta sus máximas consecuencias esto de las filtraciones, dosificaba la información y jugaba con los periodistas demasiado. Yo lo que os pido o lo que os aconsejo es que tengáis claro siempre lo que queréis contar y lo que no queréis contar, y que os hagáis vuestro propio calendario y no vayáis soltando miguitas o garbancitos como en el cuento para que el periodista vaya picando o no picando, ¿no? Pues tú sabes perfectamente que te interesa contar esto ahora y que mañana te interesará contar otra cosa, pues al periodista le cuentas esto ahora y mañana le cuentas eso otro que te resulta interesante para tu compañía y para tu estrategia de negocio. En el año 2008, no sé si os acordáis, Apple lanza Mobile Me, que fue un auténtico desastre, que todo el mundo se quejaba muchísimo, fue una solución que más que una solución era un problema. Y llevando a sus últimas consecuencias eso de las filtraciones, Jobs, en lugar de convocar a la prensa en una rueda de prensa o emitir un comunicado de empresa, lo que hizo fue filtrar un supuesto mail que él habría enviado a su plantilla diciéndole pues que se sentiría muy orgulloso de los resultados del equipo si en breve plazo, si en un tiempo récord, hubiera solucionado todas esas deficiencias que existían en torno a Mobile Me. Por supuesto, aquello no coló porque todo el mundo sabía que aquel mail pues era una filtración interesada. Aquel mail se diseñó ex profeso para aquello. Cuidadito con esas cosas, por favor, ser prudentes, y lo mismo que debéis pedir que los periodistas y los medios de comunicación os traten con el respeto que merecéis, pues haced vosotros lo mismo con la profesión. Pero por encima de todas estas cosas, y podríamos hablar también de las muchas mentiras de Bill Gates, porque claro, las filtraciones llevan a la manipulación a la mentira. ¿Os acordáis? Pocos meses antes, sois todos muy jóvenes, pero quizás os acordáis que muy poquito antes de lanzar el primer iPhone, Steve Jobs iba proclamando a los cuatro vientos que Apple no tenía ningún interés en fabricar teléfonos móviles y meterse en ese negocio. Puede que a su competencia o a los menos intuitivos o más torpes de su competencia les pillara con el pie cambiado, pero bueno, aquello tampoco colaba, y fijaos la que se ha liado en torno al iPhone. En todo caso, esto es estrategia, unas pinceladitas, porque en lo que realmente brillaba el genio Jobs era en la puesta en escena, era un auténtico mago de la puesta en escena. Podéis pensar que esa naturalidad pues le venía de dentro y que bueno, pues él se enfrentaba a su auditorio así, que lo disfrutaba muchísimo. Estaba todo ensayado, os lo aseguro, hasta la última coma en el discurso y hasta el último detalle de la puesta en escena, absolutamente todo. Porque si no pensamos no solamente lo que queremos decir, sino cómo lo queremos decir, en realidad no estamos consiguiendo gran cosa. No puedo contrastar el dato porque no lo tengo, pero juraría que Jobs utilizaba la técnica del playback delante del espejo. Eso funciona fenomenal y os aconsejo por favor a todos vosotros que lo pongáis en marcha cuando tengáis una reunión importante, cuando tengáis una negociación, cuando estéis con un cliente que os preocupa mucho. Ensayad perfectamente todo lo que tenéis que decir, las palabras con las que queréis trasladar ese mensaje delante del espejo, primero sin emitir ningún sonido, solamente moviendo los labios, en playback os digo. Eso sirve para dos cosas, aparte de para daros cuenta de cómo gestionáis el lenguaje no verbal, que ahora os contaré que es el lenguaje más poderoso de los tres. Aparte de eso, os sirve maravillosamente bien para controlar el tiempo. Si mentalmente sabéis que vuestro speech tiene que durar 15 minutos y separáis por bloque vuestra locución, a la hora de cronometrarlo, pues si os habéis enrollado, tenéis tendencia a enrollaros un poquito más en un bloque, luego seréis pues más concisos en el siguiente.
Y pasa algo muy sorprendente, cuando se coloca la palabra, después de haber hecho el indio, si queréis, o haber jugado a ser actor o actriz durante un rato, cuando colocáis la palabra en vuestro discurso, os sentís absolutamente llenos, os sentís muy poderosos y os da mucha seguridad en sí mismos, que es de lo que se trata cuando pues alguien se enfrenta a un auditorio como yo aquí hoy, ¿no? Entonces, por favor, trabajad mucho el discurso, ensayadlo mucho, y pensad que aquí nadie nace sabiendo, que la comunicación, como todo en esta vida, se aprende. ¿Qué hacía Steve Jobs para ser técnicamente perfecto desde el punto de vista de la puesta en escena? En los 3 niveles, el lenguaje verbal, que es la palabra. Decía un profesor emérito de la Universidad de California, Albert Mehrabian, que la palabra, el lenguaje verbal, acapara un 7% del total del pastel, del total de la tarta de la comunicación. El lenguaje paraverbal, que es la voz, es el 38% y el 55% restante, 55% se lo lleva el lenguaje no verbal, los gestos, lo que expresamos sin palabras. Ese esquema está un tanto superado, tiene muchos años, ahora en la era audiovisual se ha quedado un poquito obsoleto, pero me sirve perfectamente para transmitiros que tan importante es lo que decimos y el cómo lo decimos, como la entonación que le damos, cómo gestualizamos y cómo ponemos eso en escena, ¿no? Steve Jobs, en el lenguaje verbal, lo que hacía era trucos de manual, trucos, vamos, son técnicas más que trucos, ¿no? Era absolutamente impecable, siempre empezaba, si miráis presentaciones suyas, siempre empezaba por algo que enganchara al público, ¿no? Sea un chiste, si es que eres gracioso, cuidado si no lo eres porque puedes meter una patada extraordinaria, cuidadito con eso. Pero con una anécdota, con una confidencia, algo muy al estilo también de las conferencias TED, que seguro que os suenan y que tienen una metodología muy estricta, donde cada 4 minutos conectas con el público con un chascarrillo, y eso está absolutamente medido y funciona. De ahí la importancia y de ahí el que todo el mundo sepa perfectamente lo que son las conferencias TED. Pues eso lo hacía y lo manejaba al milímetro Steve Jobs. Luego, lo que hacía también era dirigirse continuamente al público, plantear preguntas retóricas y ponerse siempre en el lugar del otro en lo que a las objeciones respecta, plantearse qué duda puede surgir en el público para adelantarse a ese contraargumento y presentar la solución. Eso también es enormemente eficaz. Pero por encima de todo eso, dentro del capítulo del lenguaje verbal, lo que caracterizaba a Jobs es que manejaba magistralmente el relato. A mí la palabra relato me gusta poco porque está ahora un poco manida en el ámbito de la política y todo el mundo habla de que el PP necesita un relato y que el PSOE no tiene relato y que por eso han perdido tantos votos en las elecciones europeas y demás. Yo casi prefiero hablar de guión de cine, también podríamos decir storytelling, podemos llamarlo de muchas maneras, o cuento incluso si queréis. En el guión de cine de Jobs y de los grandes comunicadores siempre tienes el mismo esquema, siempre planteas un problema, una solución, enemigos de esa solución, que puede ser perfectamente la competencia o la ignorancia de no darse cuenta y no haber detectado ese nicho de mercado, y el héroe que frente al villano va a resolver ese problema, esa carencia que puede tener el consumidor. Esto se da perfectamente, lo sabéis también muy bien, por el elevator pitch, que siempre se plantea un problema y una solución. Ese relato, ese cuento, ese storytelling, ese guión de cine es imprescindible en cualquier puesta en escena. Tienes que contar un planteamiento, nudo y desenlace, como si de una obra de teatro o de una película se tratara. Luego, en el lenguaje paraverbal me diréis, bueno, es que claro, como hablamos de Jobs, tenía una voz estupenda y no tenía ningún problema con la voz, y a lo mejor a mí no me gusta mi voz, y claro, tenemos la que la naturaleza nos da, y ¿qué hacemos con la voz, no? A ver, lo que nos da la naturaleza es el timbre, solamente el timbre, la intensidad, el ritmo, el tono fundamental, las pausas y los silencios. Todo eso son herramientas que podéis manejar perfectamente. El timbre no, el resto lo podéis manejar, y aún así el timbre también se puede educar y se puede, si tenemos algún problema de voz, podemos recurrir a especialistas que nos ayuden a solventarlo. En este caso no os hablo de Jobs y pensando sobre todo en lo que os he dicho de las pausas y los silencios, que pueden llegar a ser más elocuentes incluso que las palabras. Aquí os recomiendo que veáis una película, no sé si os sonará. Se titula Un día cualquiera, el protagonista es Al Pacino, y es de un entrenador, va de un entrenador que tiene que llevar al éxito a un equipo de fútbol americano.
Es un discurso motivacional muy conocido, se utiliza muchísimo en el coaching y se utiliza también en el campo de los recursos humanos. Bueno, pues Al Pacino, que es un actor como la copa de un pino, maneja de una manera colosal las pausas y los silencios en ese speech que lanza a su equipo de fútbol americano, convenciéndoles de que el éxito, la gloria, se consigue en el partido pulgada a pulgada. Por favor, os recomiendo que veáis la película, se titula Un día cualquiera, y es una película que merece la pena ver, o al menos ese discurso, porque es fantástico. Y luego ya, si nos fijamos en el último de los lenguajes, pero no por eso menos importante, al revés, el lenguaje paraverbal, Steve Jobs era un señor que aparecía siempre con su mítico jersey de cuello de cisne negro, su pantalón vaquero desgastado, sus zapatillas de deporte y ni siquiera un cinturón que le diera color al conjunto. Eso era casual, esa pinta así un tanto de guarrete que dicen algunos, ¿le podía gustar ir así o no? Lo que tenía muy claro, y también seguía un manual perfecto de comunicación que seguimos los que nos dedicamos a esto de la comunicación, que es la sobriedad. Si distraemos, si yo llevo unos pendientes enormes verdes, pues estaréis pendientes de mis pendientes, y nunca mejor dicho, o de mi collar, y probablemente no estéis pensando en lo que digo, en algún momento os podéis perder. Las manos, muy rápido, que nos vamos quedando sin tiempo. Las manos hay que enseñar las palmas. Enseñar las palmas significa que no os estoy contando una milonga, que estoy hablando de lo que sé, no estoy hablando de nada que no sepa, no os estoy vendiendo ninguna moto, esto es sinceridad, es credibilidad. Todos los comunicadores, a no ser que tengas algún problema muy serio, enseñas las manos. Es una manera muy importante de comunicarte y de trasladarle a tu público que no hay barreras entre tu público, entre tu auditorio y tú. Si podéis elegir, por favor, fuera mesas, fuera atriles. Lo importante es el mensaje y cómo contamos todo eso que queremos contar. La naturalidad al final es la clave de todo, que no tiene nada que ver con la improvisación, porque os he dicho que en la magia del universo Jobs todo estaba perfectamente ensayado. Naturalidad para convencer, para influir y para vender, que es de lo que se trata, que son los objetivos también de las personas que recurren a portavoces para hacer nuestros cursos de comunicación. Son personas que necesitan acceder a los medios y necesitan aprender televisión, porque a lo mejor habéis visto en la web, en portavoces.com, que tenemos unos magníficos platós de televisión y estudios de radio. No necesariamente, porque lo que aprendes para los medios de comunicación, que puede ser lo más complicado, el lenguaje más hostil, luego lo aplicas a tu día a día, a tus reuniones, a tus negociaciones, y eres muchísimo más eficaz en la comunicación. Y además es que el directivo o el hombre o mujer de empresa del siglo XXI no está en su despacho, es alguien que está permanentemente expuesto, aunque sea a través de una videoconferencia, seminarios, webinars. Hay un montón de ocasiones en las que estás continuamente expuesto al público, ¿no? A tus clientes, potenciales clientes, inversores, insisto, al público en general. Y esto se tarda mucho en aprender, necesitamos mucho tiempo. Pues no. En portavoces no diré todos los nombres porque no me quiero alargar y luego además siempre se me olvida alguno y quedo fatal. Somos 15 profesionales de la comunicación en total, algunos tan conocidos como Ana Samboal, Carmen Tomás, Antonio Jiménez, Goyo González, Víctor Arribas, Alberto Peláez, corresponsal jefe de Televisa en España, así hasta 15. Cuando nos preguntan eso, si tardamos mucho tiempo en enseñar las destrezas que tenemos los periodistas porque nos ganamos la vida con ellas, decimos que no. Nuestros cursos son el más corto 8 horas, no podemos enseñar mucho de estrategia y nos centramos en la puesta en escena, pero alguna pincelada de estrategia de comunicación también se da. Luego tenemos cursos de 16 horas y el programa intensivo de fin de semana, que son 18. Y si me preguntáis por el precio, me adelanto a eso, os diré que es un precio absolutamente pensado para la pyme y para emprendedores. En el año que estamos a punto de cumplir, que yo sepa, que me conste, nunca nadie ha dejado de hacer nuestros cursos porque le pareciera caro, porque nos ajustamos a cualquier presupuesto y luego a la gran empresa le viene muy bien porque la competencia cobra bastante más que nosotros. Así que estoy a vuestra entera disposición. Por favor, grabaros a fuego lo que os he dicho. Si no lo contáis bien, da igual lo que hagáis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Susana, por haber acudido a la llamada del emprendimiento. Ahora sí, te diré que el discurso se va muy seguido a través de las redes sociales, dado que nos han estado viendo en streaming a través de un segundito que tenemos problemas con el sonido.
Decía que gracias por haber acudido a la llamada del emprendimiento y también que el discurso ha sido muy seguido a través de streaming CIE, a través de la página web del Instituto EISpain.com. Pregunta muy importante que se ha repetido mucho durante todo el discurso. A ver. ¿Qué hacer cuando los nervios te superan? Se dice, esta pregunta la han formulado en Twitter, se dice que tener un objeto en la mano es lo más recurrente, que se intenta, bueno, se les aconseja no subir con folios para que no se les note el tembleque, pero como mensaje para interiorizar que todo va bien, ¿qué se les puede decir a los chicos, a los emprendedores? Cuando tienes preparado un discurso y tienes clarísimo lo que quieres contar y cómo lo quieres contar, los nervios no entran en juego. Eso es lo principal. O sea, eso es lo primero. Un poquito de nervios, de todas formas, no está mal. Es señal de respeto a tu auditorio. Yo siempre me pongo un pelín nerviosa y me gusta que sea así. El día que no me ocurra, considero que será una mala señal. Respecto a los objetos, yo no lo recomiendo. Hay una anécdota bastante reciente de Rajoy en una rueda de prensa con Angela Merkel que se le fue el boli. Yo creo que podemos tener las manos, a lo mejor no utilizamos las manos, como hemos dicho, suficientemente abiertas y enseñamos las palmas con sinceridad, pero bueno, pues siempre podemos desestresarnos tocándonos una uña o... yo no recomiendo tener objetos, me parece peligroso. Precisamente es Rajoy el protagonista de la próxima pregunta. A través de Twitter formulan: Susana, ¿crees que podrías darle brillantez al discurso de Rajoy con portavoces o es misión imposible? No, no es misión imposible, se aprende perfectamente. El problema que tiene Rajoy, y conozco a los maravillosos asesores de comunicación, o algunos de ellos que trabajan con él desde hace mucho tiempo, es que no le gusta especialmente. Entonces, si no te gusta y si no quieres, pues es muy complicado enseñarte. Pero por supuesto que se puede aprender, claro que podría mejorar muchísimo, y de hecho mejoró muchísimo, antes era peor. Valoración personal, esta última, me parece. Análisis técnico, análisis técnico. Análisis técnico. El respeto siempre, por supuesto. Estamos hablando de la importancia de saber venderse uno mismo. Ahora mismo el auditorio está lleno de CEOs que al no tener departamento de comunicación son sus propios agentes de comunicación. La regla básica, esas tres cosas que jamás deben hacer en una primera entrevista con un cliente. En una primera entrevista, ¿qué no puedes hacer? Ir de listillo y que se te note. Yo creo que eso es fundamental. O sea, vender lo que no tienes o intentar llevarte el gato al agua antes de tiempo. La humildad funciona muchísimo mejor que la arrogancia siempre. De hecho, la arrogancia es una pésima consejera para todo. Si tengo que elegir una segunda cosa para convencer al cliente, pues aparte de la humildad y aparte de la sinceridad, transmitirle siempre o intentadlo que sois un equipo. Ya sé que cuando empezamos somos una persona, pero al menos no habléis mucho en primera persona del singular, porque eso queda feo, es que queda arrogante. Traslada la idea de que, aunque no trabajéis muchos en la empresa en la primera etapa, pero sí que tienes gente detrás que te aconseja, que te apoya, que te ayuda. Y luego lo que he dicho antes de la solución, al cliente te lo tienes que ganar diciendo: hemos detectado esta necesidad en el mercado y funciona por esto, por esto, por esto y por esto. Y la competencia no lo ha hecho y yo estoy aquí para hacerlo, ¿no? Seguridad y tener ideas claras. Yo creo que al final es lo que mejor nos viene cuando nos enfrentamos a la dura prueba del cliente, que al final es el interlocutor más complicado, ¿no? Porque nos jugamos la vida en cada reunión con un cliente. Antes de pasar la palabra a los emprendedores, que seguro que tienen muchísimas preguntas sobre comunicación, recordamos a los que nos están siguiendo desde casa a través de EISpain.com que pueden formular sus preguntas, pero que si no utilizan la almohadilla, el hashtag StreamingsEIE, no se las vamos a poder formular a Susana Burgos. Y ahora sí, ¿quién tiene alguna pregunta para nuestra invitada? Startups, por aquí. Hola Susana, buenas tardes. Muy y buenas. gracias por venir. Bueno, yo tengo una pregunta. Yo de comunicación y demás tampoco tengo mucha idea. Ha sido pues un poco lo que hemos ido aprendiendo aquí. Y entonces ahora pues estamos con nuestra startup intentando darla a conocer un poco, moviéndola. Y entonces intentamos movernos muchos con medios de comunicación. Entonces a la hora de escribirle un email para enviar la nota de prensa a cualquier periodista, ¿qué es lo que hay que decirle para que le impacte más, para que te haga caso y para que diga, venga, pues con este me voy a meter más, a este le voy a hacer más caso, a este tal? Pues a ver, demostrarle que sabes en qué consiste su trabajo, que estás al tanto de su trayectoria, que no es un mail más, que no se lo has mandado a 1000 periodistas esa misma mañana o esa misma tarde. Yo creo que eso es lo principal. Demostrarle que sabes qué hace, de qué escribe, de qué habla en televisión o de qué habla en radio, que
que sigues su blog, si es que lo tiene, y con eso ya te has ganado mucho. Y luego, claro, se lo tienes que contar bien, se le tienes que contar lo que le quieras contar, pues en forma de noticia, no le cuentes un rollo, de verdad que estamos muy ocupados los periodistas siempre, de manera concisa, de manera clara, y eso, y con un titular, con algo que le llame la atención. Pero fundamentalmente eso, que se note que te diriges a todos y cada uno de ellos. A personalizarlo, en plan de tú que escribes en este medio y has puesto estos, has escrito he visto estos que te interesa este tema, que has escrito en 3 ocasiones, he leído tu artículo tal, me gustaría que conocieras lo que estamos haciendo. Es la mejor manera de enganchar con un periodista la primera vez. Muchas gracias. De nada. Pues está teniendo mucha expectación la visita de hoy. Pregunta también importante, si tienes que comunicar, la formulan a través de Twitter, si tienes que comunicar algo negativo o evitar que tu lenguaje corporal se te pille mucho, ¿cómo lo puedes disfrazar? Es que disfrazarse disfraza poco. Es que no deberíamos disfrazar. A ver, el principal problema cuando la comunicación no funciona en la mayoría de los casos es porque estamos diciendo una cosa con la palabra o estamos trasladando un mensaje descoordinado con el lenguaje paraverbal y con el lenguaje no verbal. Eso produce una sensación espantosa, no te crees, te raya mucho, hablando coloquialmente. ¿Os acordáis de los bustos parlantes en televisión que ponían la misma cara para dar el atentado de ETA que la noticia de una gran fiesta en el Palacio de la Zarzuela, ¿no? Pues eso evidentemente ahora ya no se hace, se superó y hay que buscar una coordinación, y eso lo haces cuando estás convencido de lo que estás contando. Entonces no hay otro truco desde mi punto de vista que interiorizar, o sea, aunque tengáis un momento espantoso, pero tenéis que poner buena cara y tenéis que resultar optimistas, os lo tenéis que creer vosotros. Yo no sé cómo hacerlo porque no hay disfraces, en comunicación todo se nota. A medida que la empresa, la startup, va creciendo, se va implantando y va teniendo una viabilidad cada vez más demostrable, ¿hasta qué punto o qué porcentaje debe tener de influencia el CEO en la comunicación o se debe externalizar en un departamento? A ver, los departamentos de comunicación son fantásticos y puedes externalizar lo que puedes externalizar, pero ya os he dicho lo que hacía Steve Jobs, jamás delegó la comunicación. Es estupendo que tengas un departamento de comunicación propio o una empresa de comunicación que te lo lleve externamente y que tengas ese apoyo y que tengas ese consejo y ese asesoramiento permanente, pero eres tú quien tiene que decirle a tu director de comunicación o a la empresa que te lleva la comunicación lo que quieres contar, cuándo lo quieres contar, no al revés. No al revés. La comunicación no se delega, insisto en lo que decía antes. ¿Algún emprendedor quiere formular alguna pregunta a nuestra invitada? Hola, gracias por venir. Bueno, quería saber, has hablado de notas de prensa, ¿cuáles son los pasos que el CEO de una startup tiene que hacer para llegar a una nota de prensa de calidad? ¿Cómo tiene que moverse para poderla presentar y simplemente para poderla crear? Pues yo lo que te diría, que cuando no sabes hacerlo al principio, mucho mejor llamar por teléfono, infinitamente mejor, porque notas de prensa recibimos los periodistas. Yo he sido directora de informativos de una cadena de televisión, de Intereconomía Televisión, durante 5 años, y bueno, fue el momento que más notas de prensa recibía, también como subdirectora después de La Gaceta, y era una auténtica locura, es que llegas a recibir cientos de notas de prensa, es imposible que te las leas todas. Mucho mejor si has hecho el trabajo de campo que hemos comentado antes y sabes que ese es tu periodista, que te lo tienes que ganar, intenta llamarle, busca su teléfono. Ahora a través de las redes sociales estamos todos en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, localízale y luego ya le dices que le vas a mandar la rueda de prensa, pero la nota de prensa, pero la nota de prensa per se hay que saber hacerla. Y al principio, pues eso, cómo buscas ese titular de impacto y que luego no defraude el resto del cuerpo de la noticia respecto a lo que cuentas en el titular y lo que cuentas en el lead. Tiene su técnica y tiene su complicación. Entonces, yo prefiero que si no estás, no tienes experiencia y no estás muy preparado para hacer todavía notas de prensa, que llames. Y luego a partir de ahí luego mandas lógicamente el dossier o la nota de prensa que tengas que mandar, pero no lanzarte así a la piscina porque es probable que no te la lean. Gracias. De nada. Hola Susana, gracias por venir.
La pregunta es, ¿qué tipo de herramientas podemos usar? Por ejemplo, mañana voy a hablar con mi cliente y le voy a contar nuestra idea, ¿no? Y lo que queremos hacer. Entonces, puedo llevar mi iPad o mejor un ordenador o, no sé, mejor imprimir, por ejemplo, lo que queremos hablar. No sé. O verbalmente, solo hablando. Aquí me sirves en bandeja, esto es como el tópico de me alegro mucho que me hagas esa pregunta, porque lo que no os he contado de Steve Jobs antes, y es muy interesante, es que las presentaciones de PowerPoint son estupendas y son espantosas, se pueden convertir en nuestra principal enemiga. Decía el malo de Jobs, refiriéndose, claro, eso era un dardo envenenado para su enemigo íntimo, que era Bill Gates, ¿no? Que solamente necesitan PowerPoint quienes no saben de lo que hablan. Entonces, yo no soy enemiga del PowerPoint, también en Portavoces enseñamos lógicamente a hacer presentaciones en PowerPoint o el tipo de presentación que nos pida el cliente. Lo que sí os pido, por favor, que nunca la leáis, porque es que el auditorio sabe leer, eso para empezar. Y luego el problema, lo que os digo de la trampa, es que si estamos muy sujetos a una presentación, una PPT, perdemos frescura, perdemos naturalidad, perdemos contacto visual con el cliente. Tú te lo sabes, tú sabes de qué va tu empresa, tú sabes en qué consiste tu producto, tú te sabes tu historia, pues cuéntasela. Luego que tengas que tener unos datos apuntados, sí, pero eso te lo llevas apuntado en una fichita o en el iPad si quieres, en la aplicación de notas, para que no se te olvide nada, o por si tienes datos numéricos importantes que se te pueda escapar alguna cifra. Pero no te obsesiones con tener una presentación enorme o con la tecnología, porque al final eso nos resta mucha frescura y mucha naturalidad. Gracias. Vale. Vamos terminando ya la ronda de preguntas. ¿Hay alguna persona por aquí? Hola, como siento, muchísimas gracias por venir. Lo siento así. Es una pregunta por curiosidad. Yo soy economista, ¿vale? Pero me estoy moviendo ahora en el entorno de social media. Entonces me encuentro con muchísimos periodistas. No va con mala intención, pero... Dispara. Vale, no, me interesa mucho el tema que tú dices, bueno, cuando vas a comunicar algo, tienes que ser experto en el tema. O sea, tú, por ejemplo, vas a vender tu producto, conoces tu producto. Yo vendo mi producto porque lo conozco. ¿Cómo hacen los periodistas cuando, en medios de comunicación como la televisión, para hablar de todo, si realmente son periodistas? O sea, hablan de cosas de economía, no son economistas. Hablan de cosas de ciencia, pero no son científicos o no son ingenieros, etcétera. Entonces, simplemente es eso, es la curiosidad humana que tengo por esa cuestión. Pues es que los periodistas no estamos obligados a saber de todo, pero sí estamos obligados a prepararnos lo máximo posible cuando nos enfrentamos a un tema por primera vez, un tema que desconocemos, y sobre todo a buscar a las personas que nos ilustren en ese tema en cuestión. Al final lo más importante para un periodista siempre es su agenda. Las personas, los expertos que tienes en cada materia para ayudarte a salir airoso de una situación. No tenemos que saber de todo. Esto es lo que se dice siempre, que nos sienta fatal a los periodistas, ¿no? Lo de cómo es lo del océano, que tienes un dedo de profundidad y abarcas el océano completo. No se puede saber de todo. Yo creo que cualquier periodista que vaya, de que es experto en todo, está metiendo la pata seriamente, ¿no? Y está comprometiendo su credibilidad y no gusta y no cae mal, y no cae bien, cae mal, ¿no? Eso, recurrir a expertos y prepararse lo máximo y ser lo más serio y lo más profesional posible. No hay otro secreto tampoco. Muchas gracias. Y la última pregunta. Bueno, son dos preguntas, pero muchísimas gracias por haber venido. Un placer. La primera pregunta es, si te junto un grupete de mucha gente para la semana que viene, ¿nos harías un curso con precio especial? Sí. Ese es un sí, la gente de Twitter tiempo, me parece que te puedo juntar gente. Tardamos poco tiempo en prepararlo. Somos bastante flexibles porque somos muchos periodistas y aunque además se compagine el trabajo con televisión, con radio, pues lo que os he dicho, ¿no? Si es que hablamos de Ana Samboal, de Carmen Tomás, de Goyo González, están en 1000 sitios y estamos todos muy ocupados, pero somos muchos. Entonces, sí, con que me lo digas con una semanita de antelación podemos cerrar calendario, claro que sí. Perfecto. Y la segunda pregunta es si tuvieras que recomendar un libro en comunicación para beginners, para empezar. Pero es que la comunicación es muy amplia. Libro nuevo y quedo estupendamente con él porque es un profesional estupendo. Fran Carrillo, Tus gestos te delatan, porque habla del lenguaje no verbal, pero de mucho más. Lo envuelve muy bien y te quedan claras una serie de cosas. A mí me ha gustado ese libro y tiene enlaces muy interesantes para ver películas, para ver vídeos, para ver, sí, pues ese por ejemplo, pero bueno, son muchísimos, se me enfadarán, muchos amigos escriben libros fantásticos. Genial, muchísimas gracias.
Pues ahora sí, Susana Burgos, CEO de Portavoces, un verdadero placer haberte podido tener aquí hoy en el plató de Streaming CIE y recordar a las personas que nos siguen a través de aespain.com que volvemos a tener una cita con el emprendimiento el próximo miércoles a partir de las 7 de la tarde. Esperamos que vuelva, Susana. Gracias. A vosotros.